¿Qué tal? Soy Augusto y bienvenidos otra vez aquí a la Chuleta Osler. Vamos a hablar hoy día acerca de dos o tres cosas de infecciones respiratorias de la vía aérea baja. Vamos a hablar del CURP 65, pero antes sí que hablaremos un poquito de la neumonía. CURP 65 es el puntaje que se utiliza para determinar la severidad de neumonía y la utilidad que tiene es que con ella yo puedo determinar si el paciente se puede ir de alta, lo puedo dejar en observación o entra a planta de hospitalización o incluso a cuidados intensivos. Pero es que en realidad cuando este puntaje se diseñó, lo que mide es la mortalidad que tiene esa neumonía. Hablemos un poquito antes de la neumonía, ¿no? Estamos hablando de una infección de las vías respiratorias bajas. La vía respiratoria, digamos que se puede dividir en alta y baja, siendo el límite la glotis, ¿no? Entonces, suelen comenzar como una infección de vías altas, viral, ¿no? Suele empezar así, con malestar general, fiebre, dolor muscular, rinorrea, dolor faríngeo, tos, oclusión nasal, a veces hipoacusia, dolor de oídos, dolor de cabeza, etc. Y luego unos días parece que la fiebre se mantiene, una fiebre muy alta. Ya la tos se convierte, no es una tos irritativa, sino es una tos que busca aire y hay una expectoración mucopurulenta, ¿no? Y ya luego esto evoluciona a una dificultad respiratoria, a un gran malestar general y tenemos ya fiebre 5 o 6 días, no es normal. Y cuando hacemos la auscultación vemos los ruidos en campos pulmonares, ¿no? Que son típicos de una neumonía. Los crepitantes, los rales. También tenemos egofonía, el soplo tubárico, pero sobre todo estamos hablando de un paciente que tiene muy mal estado general. Y estas neumonías suelen ser bacterianas. Cuando son bacterianas son de un solo lóbulo, por eso se llaman neumonías lobares, y la imagen es lo típico, la opacidad, que habla de esa consolidación. Y como vemos en la imagen es un paciente que tiene gran reserva pulmonar, ¿no? O sea, una parte del pulmón es la que está, digamos que está telectasiada, un poco por la obstrucción del moco que hay en las vías aéreas, pero además por la ocupación de los alvéolos, ¿no? Pero hay gran cantidad de pulmón ahí disponible para funcionar, para hacer intercambio gaseoso. Este paciente, aunque esté muy malito y tenga ese aspecto de estar malo y tenga toda la fiebre alta y la tos, tiene reserva pulmonar. Entonces a lo mejor todavía no se desatura. Se puede complicar con una sepsis, o sea que esa bacteria pasa al torrente sanguíneo y ya el fallo orgánico es secundario, pero a la hipotensión de la sepsis, ¿no? Pero este paciente tiene reserva pulmonar. Pero existen las neumonías virales, donde el virus es el que genera la respuesta inflamatoria a nivel de todo el pulmón, ¿no? Y lo que se inflama es el intersticio. El ejemplo es el del COVID. Hay algunas bacterias que lo producen, por ejemplo, la legionela, ¿no? Las neumonías por bacterias atípicas que producen una respuesta inflamatoria generalizada, ¿no? Y lo que se inflama, repito, es el intersticio. Y al final se derrama el líquido dentro del alveolo y este paciente tiene todos los pulmones dañados y aquí sí que hay poca reserva pulmonar. Este paciente viene con mucha taquipnea, con desaturación, incluso sin haber tenido sepsis ahora, pero este paciente tiene mucho riesgo de estar muy, muy malito, ¿no? Entonces digamos que son los dos tipos de neumonía, las lobares, las intersticiales, y ahí tenemos también por bacteriología, las lobares generalmente son por bacterias y las intersticiales por virus, pero también las bacterias atípicas la pueden producir. Entonces, cuando nosotros hemos hecho el diagnóstico, ¿no? Tenemos al paciente en consulta, hemos hecho el diagnóstico, la pregunta es dónde se puede ir, porque si se puede ir a su casa o no, porque si es bacteriano, pues damos antibióticos, ¿no? Y el paciente está súper bien, está saturando bien, no tiene mal aspecto general, tiene el hospital cerca, tiene posibilidades de cuidado, de estar cuidado, de cuidarse a sí mismo, de reposar en casa, ¿no? Hay gente que se tiene que ir a trabajar y no puede descansar. Pues igual se puede ir a su casa con el antibiótico oral, ¿no? A lo mejor tiene muchísimo riesgo. Tiene riesgo porque ha tenido otras infecciones importantes, otras hospitalizaciones, porque tiene enfermedades concomitantes, debilitantes, porque tiene un antecedente de neoplasia, o este paciente que parece que fuera bastante lógico que se tiene que quedar ingresado, ¿no? Entonces se diseñaron unos puntajes como el CURP 65 para determinar la severidad de la neumonía y hacer más fácil la decisión si es que el paciente se puede quedar, lo podemos observar una noche en el área de observación o tiene que ingresar. Y si ingresa en planta o en cuidados intensivos. Pero antes del CURP manejábamos, y el otro puntaje que manejamos es el índice de severidad de neumonía, o SCORE PSI, Pneumonia Severity Index, o PORT. Y está bastante detallado, tiene muy alta sensibilidad y especificidad. Y el problema, entre comillas, si es que es un problema, es que son muchísimos, muchísimos factores que hay que determinar para hacer el puntaje completo. Justamente esa gran cantidad de datos que tenemos que ingresar
eh, hace que sea mucho más sensible y más específico, ¿no? Entonces, si vemos en la pantalla tenemos la edad, el sexo. Aquí dice que cuando el paciente es mujer tiene menos riesgo, ¿no? Le quita 10 puntos al puntaje. Yo esto dudaría. Siempre que hay hombre y mujer, yo me quedo preguntando si es que las mujeres no están bien representadas, aunque siempre dicen que hay una corrección para factores de riesgo. Pero bueno, vean todas las cosas que contiene y que incluye, ¿no? El score de severidad de neumonía. En la primera parte vemos otras enfermedades que el paciente pueda tener, ¿no? Si tiene enfermedad hepática, renal, si tiene insuficiencia cardíaca, si ha tenido neoplasias, si está ingresado en una residencia, ¿no? Aparte de eso, cómo está el paciente en este momento, ¿no? Y incluye sus signos vitales, cómo está el pulso, la tensión, la temperatura, si es que tiene deterioro del nivel cognitivo y taquipnea. Todas estas cosas me dicen si hay fallo orgánico o no, como que me está incluyendo aquí un pequeño news, ¿no? Estas cosas me dicen si el paciente está estable o no, si es que tiene riesgo de sepsis o no, es muy importante. Y luego otras cosas paramétricas de laboratorio que se alteran de forma aguda. El nitrógeno ureico que suba, lo cual me dice que hay fallo renal, lo cual me está diciendo que hay fallo orgánico. Si hay hiponatremia, si hay hiperglucemia, que me habla de la cantidad de estrés, o si es un paciente diabético que se está descompensando, que habla de la cantidad de estrés metabólico de ese paciente, si tiene un hematocrito bajo. Claro, si un paciente tiene anemia, pues tiene más riesgo de complicarse, ¿no? Y si está saturando mal, y muy interesante estas dos últimas, ¿no? Aparte de la saturación, si es que hay derrame pleural en la placa. Estamos hablando de un derrame, no de la opacidad en sí. Si hay derrame en una neumonía sería pues un exudado, ¿no? O sea, estamos hablando de grandes detritus celulares. Claro, si hay un derrame en el contexto de una neumonía, igual es peor. Y con todos estos datos, me da un score muy alto, ¿no? Porque cada valor en el puntaje son como 10 puntos y me da un valor de más de 130, vemos que es el riesgo alto. Pero había algo mucho más complejo con el score de neumonía, del índice de severidad de neumonía, que era ponerlo al paciente en clases. Si tenía más de 50 años, si tenía menos de 50 años, pero tenía factores de riesgo de enfermedades crónicas, o si el paciente estaba inestable, entraba entre la clase 2 y 5, y si no entraba en la clase 1. Y aparte tenía el puntaje. Y juntando estas clases determinadas junto con el puntaje, se determinaba el riesgo de mortalidad del paciente. Esto, a la larga, cuando tú ya te lo aprendes, no es tan difícil, pero en un contexto de urgencias donde hay muchísimos pacientes, donde tenemos que ver mucha gente a la vez, ¿no? Recordemos que los servicios de urgencias en todo el mundo siempre son infradotados de personal y de estructura, ¿no? No hay suficientes servicios de urgencias y recursos humanos y de infraestructura para atender las urgencias en todo el mundo. Lo típico es ver las urgencias copadas de gente, ¿no? Entonces, hacer todo el puntaje y esperar a los laboratorios, mantener al paciente monitorizado, y luego pues usar tu poder cognitivo para ponerle una clase, para hacerle score. Repito, a la larga esto es como muy sistematizado, pero en urgencias es un poco más complicado. A veces el que baja de planta, si baja el neumólogo, si baja el médico interno, si baja el infectólogo, si viene el de UCI, ese a lo mejor tiene menos carga cognitiva, ¿no? Está con su planta, está controlando su planta, pero una noche de guardia en la planta suele ser tranquilo comparado con urgencias. Pero tú en urgencias pues es mucho más tedioso. Entonces tenemos la opción de usar el CURP 65 y la ventaja del CURP 65 es que son solo 5 parámetros, donde también hay que esperar una prueba de laboratorio, ¿no? Tengo que esperar a que salga esa analítica inicial, pero son 5 parámetros y no tengo que pensar tanto, entre comillas. Y lo que hace es juntar todos esos detalles en estos 5 parámetros, pero yo creo que se nos queda corto. Y ojo con lo que voy a decir, si bien es cierto, parece que se queda corto porque son 5 parámetros, a la hora de hacer la ciencia, ¿no? La sensibilidad es muy parecida al Pneumonia Severity Index. Donde falla el CURP 65 es determinar los pacientes que están graves y que se tienen que ir a UCI. De eso hablaremos en un segundillo. Entonces, ¿qué determina o qué utiliza el CURP 65? Perdón, ¿qué parámetros utiliza el CURP 65? Primero, si es que hay deterioro cognitivo, los americanos ponen confusion, pero vamos, que con que haya deterioro cognitivo, con el paciente tenga, aparte de que esté confundido, que esté desorientado, que no me ponga atención, etc. Un deterioro cognitivo agudo me dice que hay fallo neurológico, ¿no? Si me hablan de fallo neurológico, es que hay hipoxemia a nivel cerebral, es que hay fallo circulatorio probablemente, o es que hay una toxicidad. Que hay una elevación del nitrógeno ureico sanguíneo, esto me está diciendo que hay fallo orgánico, fallo renal,
que hay una taquipnea. Esto me puede hablar directamente de la gravedad de la neumonía o también de un fallo circulatorio. Que hay hipotensión, otra vez me está hablando de un fallo circulatorio. Vemos cómo los 4 parámetros que acabamos de revisar hablan del estado circulatorio, hablan del estado orgánico general, aparte del impacto de la neumonía sobre el sistema respiratorio. Y el quinto es la edad, ¿no? Evidentemente, mientras más edad tenga el paciente, más frágil. Podríamos decir que mientras más edad tenga el paciente, pues entendemos de que tiene más enfermedades crónicas, que a lo mejor ya tiene alguna hospitalización encima, lo cual aumenta el riesgo de complicación, ¿no? Entonces, utiliza estos 5 parámetros y parece que es mucho más sencillo, pero en eso me pregunto si se me quedó corto. Pues la ciencia dice que no me quedo corto en realidad, que la sensibilidad es igual para determinar la gravedad, la mortalidad del paciente que viene por neumonía, ¿no? Y creo que está bastante claro, porque si me hablan de fallo renal, si me hablan de fallo neurológico, si me hablan de taquipnea, es un paciente que está muy malito, muy grave, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen los puntos? Pues se va sumando un punto por cada parámetro presente y tenemos un score de 0 a 5, ¿no? Donde 1, o sea, si el paciente solamente tiene taquipnea, si el paciente solamente tiene un poquito de elevación de la creatinina, del nitrógeno ureico, a lo mejor, porque depende de un contexto mucho más grande, a lo mejor se puede ir a su casa. Pero vemos cómo empieza a ser problemático, ¿no? Porque si solo el paciente tiene fallo renal, igual me preocupa un poco, ¿no? Si el paciente está confuso, ¿cómo lo voy a mandar a su casa, ¿no? Un poco confuso. Pero por lo menos me habla de la mortalidad. Es decir, si el paciente está en una residencia y está un poco confuso, pues igual lo pueden cuidar. En la residencia va a estar mejor que en urgencias, en la residencia va a estar mejor que en una sala de observación, ¿no? Cuando ya hay 2 puntos, entonces cuidado, ¿no? Entonces el paciente viene con taquipnea y viene con fallo renal. Viene confuso, viene con fallo renal, cuidado, ¿no? Si el paciente tiene 65 años solamente, vamos a suponer que el paciente tiene todos sus detalles orgánicos bien, o sea, renal ok, viene despierto alerta orientado, viene saturando bien, viene con una taquipnea muy leve y tiene 75 años, entonces si está bien cuidado, si el paciente está bien de estado cognitivo basal, pues igual se puede ir a su casita, ¿no? Y está claro que el 1 es bien. Pero en el 2 vemos como yo ya tengo dudas, ¿no? En el 2 igual se nos tiene que quedar en observación una noche, ¿no? O un par de noches. O si no, tiene que ingresar. Vamos a ingresarlo interna. Hay camas y igual le dan el alta mañana por la tarde, pero ese paciente tiene que estar por lo menos cuidado aquí. Y obviamente cuando ya es de 3 para arriba, 3, 4, 5, ya ahí sí ya nos preocupa mucho, ¿no? Ese paciente se tiene que ingresar por lo menos. Ya la pregunta es si ingresa en planta o ingresa en UCI. Y ahí es donde aparece que falla el CURP 65. ¿No? MD Calc, que es esta aplicación y página web que nos provee todos estos scores, los escribe muy bien. Y dice abajito, ¿no? Si el score es 4 o 5, sería bueno hacer un CIRS. ¿Esto qué significa? Todas las enfermedades infecciosas tienden al riesgo de convertirse en enfermedad generalizada infecciosa, ¿no? O sea, que la bacteria y sus toxinas vayan al torrente sanguíneo y generen una respuesta inflamatoria generalizada, produce óxido nítrico, vasodilatación, hipotensión, escape líquido intraespacio, hipovolemia, hipotensión, shock distributivo y fallo orgánico generalizado con hipoxia tisular en todos los tejidos y muerte. Esto es la sepsis, ¿no? La sepsis y luego el shock séptico y la muerte. Entonces, lo que dicen es que los CURPs de 4 o 5, porque es absurdo, si te sale un CURP 4 o 5, es que es un paciente que está súper malo, ¿no? Yo diría que si tenemos un CURP 3, sobre todo en una persona mayor, mucho cuidado, ¿no? O si tenemos un CURP 3 en un paciente con múltiple patología, con fallo cardíaco ya de base, con fallo renal de base, por ejemplo, un diabético, ¿no? Un diabético hipertenso, con insuficiencia cardíaca congestiva, y con un CURP de 3, cuidadísimo, porque igual a lo mejor se nos tiene que ir a cuidados intensivos. Claro, si es muy mayor, igual no es intensivable, pero esto también depende, ¿no? Depende si tiene buena calidad de vida, si cognitivamente está bien, si es independiente. Vemos cómo todo se va complicando, ¿no? Al final las guías son guías. Los protocolos son guías, ¿no? La decisión interviene el juicio clínico, las preferencias del paciente, etc. Entonces, cuando el CURP sale alto, de 3 para arriba, importante determinar si el paciente no estará séptico, ¿no? Entonces hacemos un NEWS, ¿no? Cómo está el pulso, frecuencia cardíaca, cómo está la tensión arterial, cómo está la frecuencia respiratoria, cómo está la temperatura, el estado neurológico, si requiere oxígeno y cuánto. Entonces,
el News 2, que es el score de cajón que tenemos que hacer para la sepsis, o un SIRS, que es el que se utilizaba antes, hay que hacerlo con el CURP muy alto. Es muy alto, porque no vaya a ser que el paciente no es que solamente tiene una neumonía, lo que pasa es que está séptico. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque el paciente tiene que ser intensivado, pero muy probablemente, porque necesita medios artificiales para mantener la circulación adecuada, porque va a necesitar antibióticos mucho más potentes, ¿no? Los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad reciben tratamiento combinado, pero cuando hay datos de sepsis o una neumonía grave, los antibióticos cambian a mucho más amplios espectros. Por eso la importancia de tener todos estos datos. Bueno, conmigo será hasta la próxima. Espero que les haya gustado el repaso y nos vemos en un siguiente video.